Take. Okay, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. First of all, I would like to congratulate Maxim. I don't understand much Spanish, but his presentation was very nice. Primero y principal, quiero felicitar a Maximiliano. Si bien no entiendo mucho en el español, su presentación fue muy buena. I'm going into something more simple. It's Capsman and Quick Setup. Yo voy a hacer algo un poco más simple, que hable sobre Capsman y una configuración rápida. I'm going to talk about the latest version, the new features it has, and how to maintain a failover controller. Okay. Voy a hablar sobre las últimas versiones, unas nuevas funcionalidades y cómo mantener un sistema de control con failover. Doesn't work. Okay. I will use manual. Okay, about me. My name is Georgios Argyridis, but you can call me George in Spanish. Jorge. Mi nombre es Georgios Argyridis, pero pueden llamarme Jorge. I was born in Cyprus, Europe. Cyprus is a small island in the Mediterranean Sea near Greece. Nací en Chipre, en Europa, cerca de Grecia. I can speak English and Greek. Puedo hablar inglés y griego. Okay, I have experience from the past in as a computer technician, satellite and TV aerial engineer, voice consultant, voice engineer, whatever you can see there. Como pueden ver ahí, mi experiencia previa fue como técnico de computador, ingeniero en la parte satelital, consultor de VoIP, consultor ingeniero VoIP y todo lo que pueden observar ahí. Okay. I was the first certified consultant in Greece since 2011 and the first certified trainer in Greece since 2012. Soy el primer consultor certificado en MikroTik en Grecia desde el año 2011 y el primer entrenador certificado en MikroTik en Grecia desde el año 2012. A few words about my academic and professional qualifications. Un par de palabras sobre lo que es mi educación y mis grados académicos. You can say. No, you can speak and I will translate. Very good. Okay, I graduated in UK applied computing, and I have these certifications there: MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE, UME, and INE. I'm a certified trainer. I have this certification also, CyberRoam Certified Network and Security Professional. This certification of RIPE Database Expert course. This is the regional registry in Europe Yes. for assigning IP addresses and managing the resources in Europe, and not only, also in Middle East and Russia. I also have the certification of Digium Certified Asterisk Administrator. Como pueden observar, me recibí en el Reino Unido, soy consultor y entrenador de MikroTik, mis certificaciones disponibles son esas que están ahí, son esas 6, MTCNA, MTCRE, la de Wireless, Control de Tráfico, User Manager, Internet Working Engineer. También estuve aportando y trabajando en RIPE, que es el RIL europeo y también parte de la Middle East de Europa Media. Y algo sobre Asterisk, administrador de Asterix y Digium. Okay, what I do, I'm providing MikroTik training that's on-site, or I can provide remote consultancy services, network architecture services, project management services. It can be short-term or long-term. More about this we can talk about the end of the presentation if you have any questions. Let's start. Okay, presentation objective is quick Capsman Quick Setup, new features of the new version. What is this? Wireless Rep is, you heard of it, it's a very recent package. We are going to explain what is it. How to maintain a failover controller. In case we have a hotel, we have many access points, we don't want to rely only on one router
if it fails to lose all the connections. So I'm going to explain how to have a failover Capsman router. Un poco los objetivos de esta presentación se basan en 4 partes. Por un lado, la presentación y la configuración rápida de Capsman. Vamos a presentar nuevas funcionalidades de las últimas funciones de Capsman. Vamos a hablar un poquito sobre el nuevo paquete que es Wireless Rep y principalmente cómo mantener un controlador en failover con la posibilidad de que si no queremos confiar en que toda la configuración de los access point caigan en un solo equipo y si ese equipo falla, pierden la configuración, cómo poder hacer alguna especie de failover para poder tener redundancia. Okay, first of all, Capsman features. It can provide centralized management for router OS access points. We can have dual band access point support or triple band, doesn't matter, as many bands our access points can handle. We can provision the access points from one controller. We can either have MAC or IP communication. We can use a certificate to secure the communication. We can have either we route the traffic through the Capsman or use the local routing of the access point. We can use an external radius for authentication and any other custom configuration. We are going to explain in the next slides. Un poco los atributos sobre Capsman: permite la administración centralizada de todos los Access Point Router OS, tiene soporte para Access Point Dual Band, permite el aprovisionamiento de los Access Point, la comunicación con ellos puede ser a nivel de la capa 2 o a nivel de la capa 3, permite la instalación de un certificado para la comunicación cifrada, tiene 2 modos de operación, en uno de esos modos se puede reenviar todo el tráfico hacia el Capsman o simplemente usarlo para autenticación. Permite la integración con un radius para la autenticación por MAC y algún soporte de configuración especiales. All right. Let's go and make things simple. What is CAP? What is CAPS? What is Capsman? What is AP? What is router? We need to make things simple for everybody to understand. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poco las definiciones, qué es CAP, qué es Capsman, etc. Okay, Capsman. This comes from Controlled Access Point System Manager. CAP is Control Access Point. So one is a controller and the other is, or there are the access points. En principio, Capsman viene de las siglas Control Access Point System Manager, que es el administrador de los access point controlados, y CAP es propiamente dicho el access point controlado. So, in very simple words, Capsman is a MikroTik router, and a CAP is one MikroTik router with wireless, and CAPs are many MikroTik routers which have wireless. En términos simples, Capsman es un router MikroTik, CAP es un router MikroTik y CAPs son muchos router MikroTiks. All right. Requirements. To have this Capsman up and running, we need on the Capsman side, we need x86 architecture like a PC or a server, or we can have a router board like a CCR. We need 6.11 version and higher. The first package that was available to provide this functionality for Capsman, it was wireless FP package to be installed and to be enabled. ¿Qué requerimientos se necesitan? Del lado del Capsman, primero se necesita una arquitectura x86 o un dispositivo basado en router board. Se requiere a partir de la versión de router OS 6.11 en adelante, y en ese momento el primer paquete disponible para utilizar con Capsman era el Wireless FP, instalado y activo. Okay. Similarly with CAPs, the access points, we need to have either a x86, a computer with wireless cards, or router board. It's better to use router boards with that have integrated wireless cards. Same version. Any chipset that supports A or B or G or N or AC, depends the band we want to transmit. Same package FP
has to be installed and enabled. And at least we need to have level 4 router OS license. Do you know why? This is question. Del lado del CAPS, algunos requerimientos similares, tanto una PC con una tarjeta inalámbrica o lo que es mucho más simple hoy en día, trabajar con dispositivos router boards que tienen tarjetas inalámbricas. La misma versión del sistema operativo desde ahí en adelante. Cualquier tarjeta inalámbrica que soporte las bandas A, B, G, N o AC. También el mismo sistema de wireless FP instalado y activo. Y al menos que soporten la licencia Level 4. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? Por el internet gigabit. Oh. Because of the 1 gigabit internet? No. No. Because level 3 licenses doesn't support AP mode. Exactly. Muy bien, Johnny. Una cerveza extra para vos. All right. So we started with Capsman version 1, and there is also Capsman version 2. Capsman FP is the package that introduces Capsman version 1. That is an old package, 2014, version 6.11 and more. Wireless CM2 package gives us the functionality of version 2, but this is available from 6.23 and higher. There are significant improvements and some new features. You can see there in the packages we have FP and CM2 is disabled. We have to enable it. We have to either use this one or this one. So nowadays, Capsman version 2 is already stable and widely used. It's not like old times that somebody was testing it. But, warning, Capsman and Cap version 1 is not compatible with version 2. So upgrade or downgrade everything in the network. En principio hay una diferencia entre las versiones de Capsman versión 1 y versión 2. La versión 1 de Capsman viene junto con el paquete Wireless FP, que fue lanzada en el año 2014 con la versión de RouterOS 6.11. La versión 2 de Capsman viene incluida dentro del paquete Wireless CM2, que fue lanzada en la versión 6.23 por el año 2015. Existen varias mejoras y muchas nuevas funcionalidades en la versión 2. Como pueden ver en la captura de pantalla, están instaladas ambos paquetes, pero solo uno está habilitado. Hoy en día, con todo el desarrollo que ha tenido, ya la versión 2 de Capsman es una versión muy estable y se está utilizando mucho, pero hay que tener la consideración de que la versión 1 y la versión 2 no son compatibles entre sí. Por lo tanto, o hacen un downgrade de todos o hacen un upgrade de todos los equipos. Okay. Capsman version 2, new features. First of all, there is a way to automatically push upgrades to all our caps, means to all the access points. We go to the controller and we upgrade every access point with a single click. Improved communication for cap to Capsman for data. We can add name format, name prefix, identity, common name, regular expression, and IP address ranges in the provisioning rules. Algunos atributos, algunas nuevas mejoras de la versión 2. Primero, que ahora es muy fácil actualizar todos los cap. Simplemente con un clic desde el lado Capsman se pueden actualizar todos los equipos. Se ha mejorado mucho el protocolo de comunicación entre el CAP y el Capsman. Se permite el agregado de formatos, prefijos, expresiones regulares y rangos de direcciones IP.
there is improved logging. So when the client roams between the cups, it's better. Se ha, me- First version was not so good on this. se ha mejorado mucho las entradas de registro cuando los clientes hacen intercambios, se hacen roaming entre los diferentes access points. And there is layer 2 path MTU discovery now. Y está también el descubrimiento de MTU de capa 2. Okay. There are even more features coming from 637, which gives us the wireless rep package. So we have wireless FP, wireless SIM2, and wireless rep. Okay. Hay incluso muchas mejoras adicionales que vienen incluidas dentro del paquete Wireless Rep. Tenemos el paquete Wireless FP, el paquete Wireless CM2 y el paquete Wireless Rep. So, by enabling this wireless package, wireless rep in 637, it will remove all existing wireless package, plain wireless, wireless FP, and wireless CM2, and replace, install the wireless rep, and will rename it to wireless. So we will have only one wireless, and it's actually wireless rep. A partir de la versión 6.37, al habilitar el paquete Wireless Rep y reiniciar el equipo, se borran los paquetes anteriores, tanto el Wireless FP como el Wireless M2, incluyendo el Wireless Rep, y este Wireless Rep ahora es renombrado a un único paquete que se llama Wireless. I strongly suggest that you use 637 and higher for Capsman, but today 638.1 is a very good version. Let's go to Capsman Quick Guide. Later we can discuss more about this wireless rep new features. Sugiero fuertemente que trabajen con las versiones de Capsman superiores a la versión 6.37. Hoy en día está disponible la versión 6.38.1, que es una muy buena versión. A continuación veremos algunas guías para la instalación y podremos discutir nuevamente un poco más tarde sobre las diferentes funcionalidades. Okay. We need a simple setup. We have the internet connection. We have our cloud core router, which runs Capsman. We have different offices, probably branches, and we need to manage multiple access points. First of all, we are configuring the Capsman, the controller. So Can you we go need- back to the net? Yeah, Okay. sorry. En primer lugar, vean un poco lo que va a ser el escenario. Tenemos el internet que llega a un router principal. De ese router principal se despliegan los enlaces a diferentes empresas que pueden ser diferentes sucursales, y lo que nosotros queremos hacer es administrar toda la configuración de las redes inalámbricas en un único lugar. Okay, so we are doing the simple setup on the Capsman side, on the controller side. Vamos a ver la configuración simple del lado del controlador. We enable Capsman service. Habilitamos el servicio de Capman. We create a bridge. Vamos a crear un bridge. We have to add IPs to the bridge. Agregamos una dirección IP al bridge. Create Capsman configuration. Creamos la configuración del Capsman, Create provisioning rules. las reglas de aprovisionamiento, And then go to the access points and then enable the cap mode. y luego vamos a los access point y habilitamos el modo Cap. Let's see how can we do this. Veamos cómo podemos hacer esto. Okay, Capsman. We go to Manager, Enable. Dentro del menú Capsman vamos a Manager, Enable. Easy. Es todo. We go to Bridge. Add a bridge, give a name. Vamos a Bridge, agregamos un bridge y le damos un nombre. We go to IP. Vamos a IP, We add the IP on the bridge. agregamos la dirección IP sobre el bridge, We set up a DHCP server on the bridge. creamos un servidor de DHCP sobre el bridge, Okay, and we have to add one NAT rule to the internet so we can hide our private network and give them internet access. y creamos una regla de NAT para que podamos esconder nuestra red privada y darles acceso a Internet. Now we are going to the security configuration. We can create
protection for the wireless, like a pre-shared key, or maybe whatever we need to use, maybe another method. Para crear una configuración, nos vamos a la parte de configuraciones, agregamos una y podemos agregarle diferentes funcionalidades como seguridad, nombre, país y cualquier cosa que se pueda. In the data path tab, we can say where are the data going. If we select the bridge, then it will, it's the data path, where the data will go, not the authentication procedure. Y en la pestaña de Data Path vamos a especificarle qué camino va a tomar, qué caminos van a seguir los datos, no la autenticación, sino los datos. Then in the wireless tab, we add the SSID and the country. En la By- pestaña de Wireless agregamos el SSID y el país. So what actually we're doing, we are taking connections from this SSID and redirect all the traffic to this bridge, which has these addresses we specified here. En términos simples, lo que estamos haciendo es todo tráfico que vaya conectado a los SSID especificados serán reencaminados por el bridge indicado aquí. Country, by setting the country, we are following the country regulations, transmit power, channels, everything. Al setear el país, estamos haciendo uso y estamos respetando las regulaciones del país, tanto a nivel de potencia, frecuencias permitidas, etc. If we need the caps, the access points to connect to the capsman using an IP and not layer 2 network, we can do it. We can set up the address of the capsman to connect. Si queremos que los CAP se conecten al Capsman, no por MAC sino por IP, lo podemos hacer. Tenemos que especificarle cuál es la dirección IP del controlador. This will allow us to use capsman and caps over any routed or layer 3 environment. Esto permitirá la comunicación entre cualquier CAP y Capsman de cualquier red, ya que es a nivel de Layer 3. We have something very good here. The communication can traverse NAT when it's required. It has no problem with NAT. Existe una buena manera de decir que la comunicación puede atravesar cualquier tipo de NAT. We can secure the management between the access points and the controller using DTLS. Y se puede asegurar la comunicación entre el controlador y el access point a través de TLS. But still, the data traffic is not secured. It's not Pero aún encrypted. así, el tráfico de datos no es encriptado. If we need to encrypt it, we need to create separate IPsec tunnels or something else different. Si queremos encriptar ese tráfico, tenemos que establecer algún túnel IPsec o algo por el estilo. Okay, there's something interesting that can happen. Maybe not many use it, but this is possible. We can have one board that has good CPU and it has multiple wireless cards, and the same router can be the capsman that can manage other access points that are connected with Ethernet or, I don't know, maybe wireless, and its own wireless cards. We just need to add in capsman addresses this 127.0.0.1, the loopback address. Una buena noticia es que lo que se puede hacer también es que en un único dispositivo que tenga un CPU bastante considerable, podemos utilizarlo como controlador y access point al mismo tiempo. Además de controlar otros access points, el mismo dispositivo puede autocontrolarse. Para eso simplemente lo que hay que hacer es utilizar la dirección IP del loopback dentro de la dirección de Capsman.
Okay. How do we add provisioning rules? ¿Cómo se agregan las reglas de aprovisionamiento? Why do we need provisioning rules is the question. La pregunta es, ¿para qué necesitamos reglas de aprovisionamiento? ¿Alguien por otra cerveza? No, bueno. You need to add the provisioning rules for the devices can take the configuration automatically. That's right. We can create actually configuration and say that this wireless card can be disabled when it's not connected to the Capsman, and it can be enabled when it's connected. Or we can say it will always be enabled. It's like what is the default setting of every wireless card, and what will happen every time we provision it from the controller. Eso es correcto. Lo que podemos hacer es configurarlo de diferentes maneras. Podemos hacer una configuración en donde la placa inalámbrica esté habilitada únicamente cuando el equipo esté aprovisionado por Capsman, y en caso que no lo esté, que la tarjeta quede deshabilitada, o podemos tenerla habilitada por defecto. Existen diferentes modos de configuración. We can even give more SSIDs. Sometimes you see more than one SSIDs coming from the same device. This is the way to do it. Assign slave configuration to the same wireless card. De la misma manera, también podemos asignar más de un SSID a la misma tarjeta, y eso se hace desde la configuración de Slave Configuration. Okay, here we have the Capsman. You can see it's there in the interfaces. It's running. It's transmitting on channel. Okay, it's channel 4. Yes, channel 4. On 2.4 gigahertz, it's transmitting on 30 dB, means 1 watt. GN is the band. And you can see the cap, the X point, you can see it's disabled. We cannot do anything there, and it says that it's managed by the Capsman. So any configuration can only be done from the other device. Como pueden ver en la pantalla, del lado del Capsman, el servicio está corriendo, está trabajando en el canal 4, creo, en una banda de 20 MHz, en el estándar GN, transmitiendo a 30 dBm. Y como pueden ver del lado del CAP, la interfaz inalámbrica está deshabilitada, únicamente la configuración es posible vía el Capsman. And similarly, with the traditional access point, we have only one registration table that we can see all connections from the whole network. We can see where is the client registered. It's connected to this wireless card, and the rate, signal, everything. Y de una manera similar a los access point tradicionales, también existe una tabla de registración, con la ventaja que es una única tabla de registración donde se pueden ver todas las conexiones de cualquier dispositivo a cualquier access point. We can even select to copy to access list, like we do in a normal access point, and say this client will never connect. Incluso podemos hacer algo similar a lo que hacemos en las access list normales, de copiar ese registro a un access list y hacer que ese cliente no se conecte nunca. If we change the provisioning rules, it will not change what is already configured. So in this case, we need to run provisioning manually. Si llegamos a cambiar las reglas de aprovisionamiento, los equipos no toman la configuración automáticamente, sino que hay que correr el aprovisionamiento de manera manual. So it will remove the CAP interface and reinitiate the provision command on the CAP to run the new configuration. Por lo que va a borrar la interfaz CAP y va a correr nuevamente el reaprovisionamiento. Okay, how do we Wait. identify? ¿Puedo hacer una pregunta?
He wants to ask you a question now, or you prefer No, after no, the- yes. Yes? Gracias. Solo quisiera saber si es posible triangular a los clientes para aplicar diferentes políticas según la ubicación física de la persona. Por ejemplo, que esté en su oficina o que esté en una sala de reuniones. Is it possible to apply different policies to a customer whenever he's in the office or in the room or somewhere else? Is it possible to have different policies for the same client but in different locations? That's in the access list, actually. Yes, so we have to actually set the interface that he connects. If he connects on this interface, we can say we don't allow him, or we limit the transmit limit. We cannot. We don't allow him to connect if he has poor signal or strong signal. Como se puede observar, tenemos en la configuración en la opción de interfaz, por lo tanto podemos especificarle que cuando el cliente esté conectado a una interfaz en particular, lo acepte o no lo acepte, le limite o no le limite el ancho de banda. But this is something we are going to talk later. How do we use the access list? Pero esto es algo de lo que voy a hablar más tarde, cómo utilizar la lista de control de acceso. Okay. Is it okay? Sí, okay. So how do I identify the CAP, the access point? ¿Cómo identifico el CAP, el access point? Actually, each access point still has the system identity that we can configure for every router OS device. It has a MAC address. We can give a name also in the when we do the configuration. We can see the version. Como se puede observar en la lista, hay varios parámetros para poder identificar a cada access point, por el nombre del system identity, por la MAC address, por la versión. Some access points can have more than one radius, means more than one wireless cards, like some models of RB433. Algunos access points pueden tener más de una tarjeta inalámbrica, como los RB433, Or some dual band devices. o dispositivos dual band. Okay, we can create a static CAP interface so it doesn't change all the time to be able identify the interface. Vamos a crear una interfaz CAP estática para que no esté cambiando todo el tiempo y que se pueda identificar cuál es esa interfase. We can just take the dynamic entry that we see and click copy. Simplemente le hacemos un doble clic a la lista, a la entrada dinámica y le damos al copy, Put the name we want and press OK. le ponemos el nombre que queremos y presionamos OK. Okay, this is how we can create a virtual access point. Maybe we need to have a guest network for guests that have limited access or limited bandwidth, or depends. Ahora les voy a mostrar cómo se pueden crear access point virtuales para redes guest, redes de invitados con diferentes permisos. So to create the virtual access point is similar way we have created before the bridge and IP. Para crear un access point virtual es muy similar a lo que les comenté anteriormente. Hay que crear una interfaz bridge, We create another bridge, another IP address range. otra interfaz bridge, otro rango de dirección IP. Remember, I told you about using the slave configuration. Si recuerdan, les mencioné sobre utilizar la configuración esclava. So this is the way. Por lo tanto, esta es la forma de hacerlo. We have to run again manual provisioning, so it will reconfigure the access points. Tenemos que correr nuevamente el aprovisionamiento manual para reconfigurar los access points. We similarly add the new network that is guestnet, SSID guest, and we redirect the traffic to the bridge called
guestnet or whatever is the name. Creamos una nueva configuración, le ponemos el SSID guest y redireccionamos todo el tráfico al bridge guest. And we add the slave configuration and click provision. It will create sub-interfaces under the master interfaces. Vamos a la configuración esclava, le damos a provisionar y como pueden ver van a crear interfaces secundarias por debajo de la interfaz primaria. We can also create static virtual access points like we created before static. Como hicimos anteriormente, también podemos crear access points estáticos. Okay, let's talk about the access list. We had a question before a minute. Veamos un poco sobre las diferentes posibilidades que tienen las access list, que tuvimos una pregunta recientemente sobre eso. We can use the access list to have MAC authentication, or we can send ask a radius what to do with this MAC address, to let him in, get in, let him deny the registration, limit the speed or not. Podemos utilizar las access list para trabajar con autenticación por MAC, si se conecta o si no se desconecta. Podemos utilizar también el envío de esa MAC hacia un servidor Radius para que el servidor Radius permita o no permita la registración o limite o no su velocidad. We can specify a signal range that we allow the device to connect. This is very useful if we need to disallow, let's say we have a weak signal coming from somebody that receives our signal, but we don't want him to connect to this access point because he will make the Unstable. users here connection worst. Un parámetro muy utilizado es utilizar el rango de señales para evitar que clientes con una señal muy baja, porque están muy lejos, puedan conectarse. Permitiendo esto, estos clientes con mala señal podrían estar desestabilizando las conexiones, incluso de los que están conectados con buena señal. We can create a private passphrase, means for some people we can give different passwords for the wireless network and not use the generic password. Podemos crear contraseñas privadas para cada una de las registraciones, para que cada dispositivo tenga su propia contraseña de registración inalámbrica y no darle la contraseña general. We can send the specific MAC address to a specific VLAN. Podemos enviar esa MAC address específica a una VLAN específica. And here is how we can configure the access list. Y aquí es donde se configuran las access list. In this example, we said whatever is, okay, this is the range of MAC addresses of Apple devices. So whatever is Apple device, we will accept the connection, but then we are creating another rule that for the rest of the devices, we are going to ask Radius what we will do with them. En este ejemplo en particular hemos creado dos reglas de acceso. La primera de ellas lo que hace es aceptar todo registro de cualquier dispositivo Apple, lo pueden ver por su rango de MAC address. Y en la segunda regla lo que hace es que cualquier otro tipo de dispositivo tenga que hacerle la consulta al Radius. Okay, and we can bypass override the configuration that we do. Let's say we have channel, but we have also defined the frequency there. Which one will be effective? También podemos sobreescribir la configuración de los equipos. Como pueden ver ahí, tenemos un canal, pero a su vez tenemos la configuración que puede trabajar en otro canal. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la efectiva? So whatever is in the last configuration, which is channel, it will override the frequency will override the channel. Whatever is in the channel will override what is in the channel list. Como pueden ver, cualquier configuración de frecuencia va a estar sobreescribiendo las configuraciones anteriores, tanto en el canal como en la lista.
So if we remove this from here, it will use this frequency. And if we also remove this frequency from here, it will use this frequency. Por lo tanto, si removemos la frecuencia de la tercera captura, utilizará la frecuencia de la segunda. Y si removemos la frecuencia de la segunda, utilizará la frecuencia de la primera. The same will happen also with channel width. Lo mismo sucede con el ancho de canal. Okay, we have talked about securing the connection from CAPS to CAPSMAN. Hablamos también sobre la comunicación segura entre el CAP y el CAPSMAN. For securing the communication so nobody else can trick our controller and put a rogue access point, which is MikroTik, and pretends to be our access point. Con el objetivo de que no cualquiera pueda poner un access point e interferir con la configuración nuestra y hacerse pasar por nuestro controlador. So we go in CAPSMAN and enable auto certificate, or we can use specific certificate. We also go in, it will show us there. This also CAPSMAN. This CAPSMAN, and after we enable it, it will generate the certificate. Por lo tanto, nos vamos a la opción de CAPSMAN y al momento de habilitarlo podemos seleccionar que genere certificados automáticamente o especificamos los certificados nuestros. And we have to go to the access point, to the CAP, and say that certificate request. Y tenemos que ir al access point y especificarle que Here. que solicite un certificado. And then once we apply, it will get this certificate. Y luego, una vez que apliquemos, va a obtener ese certificado. We can say that only connect if you have a certificate. Podemos especificarle que únicamente se conecten si tienen puesto el certificado. Else, do not accept CAPS access points with unsecure connections. De lo contrario, que no acepte access point sin certificado. We can follow the country regulations, channels and transmit power, also by taking account the transmit power of the antenna. So if we have an antenna that is 6 dBi on the access point and the EIRP is 30 dB, this is an example in the US, it will not allow the access point to transmit more. Podemos trabajar también con las regulaciones específicas de cada país para respetar no solamente los canales permitidos, sino también las regulaciones de potencia. Por ejemplo, si tenemos especificado una antena de 6 dBi y las regulaciones del país no permiten más de potencias de 30 dB, va a estar regulando la potencia de transmisión para estar dentro de lo que el país requiere. And you can see here the result is 24 dB plus the 6 dB of the antenna. This makes the 30 dB that we are allowed to transmit by the law. Como pueden ver aquí, los 24 dBm de potencia de transmisión más los 6 dBi de la antena me totalizan los 30 dB, que es lo máximo permitido por el país. Okay. We have more new features in the wireless rep coming. They came a few months ago. In 16th of October 2014, I had made a presentation on CAPSMAN in MAM, Philippines. And I advised MikroTik to include wireless tuning parameters that they didn't exist before, but they exist on the access points. Existen nuevas funcionalidades que están disponibles desde hace un tiempo. Allá en octubre del 2014, en el MUN de Filipinas, le sugería a MikroTik que pudiera incluir nuevos parámetros finos de configuración de la interfaz inalámbrica que no estaban disponibles en el CAPSMAN, pero sí los podían configurar interno dentro de cada access point. That time, CAPSMAN was in version 1, very initial stages, and it was lacking of configurable basic and supported rates, hardware trace, disconnect timeout, RTS, CTS, and some minor
configuration on the wireless. En ese momento el Capsman era bastante simple y no permitía la configuración de parámetros como por ejemplo los data rate, los hardware retries, disconnect timeout, RTS, STS y algunas funcionalidades más. In Dubai, Mom, I have gone through all the new features, and I have realized that this is before few months. Everything was there, and we have full CAPS control thanks to MikroTik. Y en el MUM de Dubai me enteré que finalmente le agregaron todos los parámetros que le solicité, por lo tanto le quiero agradecer a MikroTik. So how is this useful? We can have different rates for different access point or different wireless card, and this is very useful when we have different wireless conditions like more interference or less interference, or we want to limit the speed, but only for one access point or one wireless card. ¿Para qué sirven estos parámetros? Podemos tener diferentes tasas de velocidad para diferentes equipos ubicados en diferentes zonas geográficas, algunos con mayor y otros con menor interferencia, lo que sirve también para limitar la velocidad de una única interfaz. Okay. We can set the basic rate supported, basic for N. What else we can do is the background scan. This is not included in Capsman, but it's a new feature of the wireless rep. So wireless rep allows while we are transmitting, the same time we can scan for other networks. También permite la funcionalidad de poder configurar parámetros de tasas de velocidad, tanto las básicas como las soportadas, y también a nivel del 802.11n. Y una funcionalidad que permite el parámetro de wireless, el paquete de wireless rep, no el Capsman en sí, sino el paquete de wireless rep, es que permite la posibilidad de hacer un escaneo en segundo plano sin que la interfaz se deshabilite. Por lo tanto, mientras está transmitiendo, también puede hacer un escaneo. And like I have promised, I will tell you how to have a secondary failover controller Capsman if you have a very sensitive installation. Y como les prometí anteriormente, les voy a mostrar cómo se puede tener un segundo Capsman secundario para poder tener un failover y una redundancia para evitar que se caiga un único equipo y se pierda todo. So in big networks, you have many access points and many active users. If you lose your router, you need some time to find another router and put it back. Until that time, if it's going to take hours or days, you have people without internet access, and this is a very stressful situation. You don't want to leave this situation. En redes muy grandes se tienen muchos access point y muchos usuarios, por lo que si por algún motivo falla el router principal, hay que estar perdiendo tiempo en conseguir otro router, y todo ese tiempo se deja a los usuarios sin internet, y muchas veces eso no es muy productivo ni bueno para la red. Actually, most of the times, the customer will require redundancy. De hecho, muchas veces los clientes son los que solicitan la redundancia. One bad power supply can take down the whole network. Una fuente con fallas también puede tirar debajo toda la red. So how we do this? Por lo tanto, ¿cómo hacemos esto? It's possible to create the same configuration a second and maybe the third router to act as a backup Capsman. So all we have to do is to go to the access points, to the caps, and add multiple IPs. Or if you use layer 2, add multiple interfaces to communicate with caps, and have different VLAN or different Ethernet cable with the other controller. But I will prefer this. I'm always using a layer 3 than layer 2.
Es posible crear la misma configuración en un segundo router, incluso en un tercer router y que funcionen como backup. Simplemente lo que se hace es en la configuración del CAP, es especificarle más de una dirección IP o en caso que hagan el descubrimiento en capa 2, especificarle más de una interfaz. Pero a mí me gusta más trabajar a nivel de capa 3. Sorry, one correction. This is the interfaces of the access point. The discovery interfaces is when you want to use for layer 2. Una pequeña corrección, las interfaces mencionadas arriba son las interfaces para la configuración del CAP. Lo que nosotros tenemos que especificar es el Discovery Interfaces, que van a ser las interfaces por las que descubre a los diferentes controladores. So that's the end of the presentation. If you have any comments or questions, if you need any help in the future, reliable partner for your project, consultancy solutions for a new or existing ISP or wireless ISP, anything with telephony, VoIP, maybe another custom network telecom service, or maybe something that you imagine that, but you don't see any other of having a ready solution of this. Maybe I can long-term cooperate with, on your projects. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, me pueden contactar y lo podemos ver. Do you have any questions or comments? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Muchas gracias.